Hola mis hermanos, el huracán Milton se acerca a Orlando. Amenaza con batir fuertemente a la Florida, es un huracán también peligroso. Y quisiera poder tener este tiempo de reflexión con ustedes sobre la palabra de Dios, porque no solamente tenemos que preocuparnos en proteger nuestras familias y nuestras propiedades, sino también entender que Dios nos protege también. Y vamos a hablar precisamente de eso, de la real protección de Dios sobre sus hijos. Y es que tanto la Biblia como la historia, hermanos, nos enseña que Dios nos protege. Y no solamente nos protege de las huestes celestiales de maldad, satánicas y demás, sino de enemigos físicos, de fenómenos naturales, incluso como este huracán. Quiero leer la Biblia a partir de ahí, en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo del 35 al 41, que dice: En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no, cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Mis queridos hermanos, eh, la Biblia nos cuenta cómo Jesús libró a sus discípulos de la tempestad. Y es bueno que nosotros reflexionemos acerca de este pasaje y de las cosas que ocurren en él para poder obtener fortaleza de fe nosotros en medio de esta tempestad que también viene hacia nosotros. Tenemos que tomar en cuenta que la mayoría de estos discípulos que Jesús tenía eran pescadores, estaban adaptados a ese peligroso lago de Genezaret y de todas las tormentas que allí ocurrían. Porque resulta que este lago, el lago de Galilea, el mar de Galilea, como cualquiera le quiera llamar, es muy propenso a este tipo de tempestades sorpresivas, porque es un lago que está en un valle profundo, rodeado de muchas montañas. Incluso hay algunas colinas al oeste que están como cortadas, como desfiladeros, por donde los vientos entran y enroscan allí con aquellas montañas. Y el lago, al estar en un lugar bajo, profundo, pues ocurren vientos, tempestades, y son muy peligrosas. Estos pescadores, entre los que estaba Pedro, su hermano Andrés, los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago y demás, pues ellos estaban acostumbrados a pescar en la noche. O sea que ellos sabían este tipo de tempestades peligrosas en medio de la oscuridad y demás. Esta tempestad debió haber sido una muy grande. Debió haber sido una muy grande porque ni ellos pudieron controlar el miedo del asunto allí. También estaba el hecho de que algunos de los que iban allí no eran pescadores y el temor de ellos podía ser mayor. Controlarlo podía ser difícil. Pero lo que la Biblia nos enseña es que Jesús estaba allí y estaba dormido en la popa del barco. La popa del barco es la parte final del barco. Está la proa al frente y al final está la popa. Allí en la popa de la barca seguramente había un lugar donde podían sentarse o acostarse. Allí sobre un cabezal puso su cabeza y allí durmió. Jesús estaba cansado de todo el día, pero yo creo que también este dormir era una prueba de fe. Ellos tenían que clamar a Él. Y nosotros sabemos que Dios no duerme, pero Él quiere que nosotros clamemos. A veces Dios está en silencio porque nosotros no somos capaces de clamar, ni de orar, ni de buscar. Y Él quiere que hagamos eso. Aunque Él sabe todas las cosas, Él quiere que nosotros le pidamos ayuda. Él no quiere violar nuestra independencia y nuestra libertad. Él quiere que seamos nosotros: pídeme ayuda y yo te la daré. Así que los discípulos clamaron y le dijeron: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Qué pregunta tan ingenua de los discípulos? ¿No tienes cuidado? Claro que sí, Dios nos cuida. Él ha prometido un cuidado de todo el tiempo, de todo momento sobre nosotros. Él dice que Él está pendiente de todas nuestras vidas. Dios está al tanto de tu vida, de todo lo que ocurre en ella. Él está al tanto. Lo que pasa es que Él también dijo que nosotros tenemos que pedir y nosotros tenemos que clamar. Así que este es tiempo en que nosotros también tenemos que unirnos en oración al Señor. Señor, cuídanos, que no perezcamos, que tú nos protejas.
La tormenta Helen que pasó hace poco, ese huracán que pasó por la Florida también, más al norte, dejó en la Florida y en las Carolinas muchos muertos y desaparecidos, muchas propiedades destruidas. Tenemos que clamar al Señor para que el Señor proteja a su pueblo. Así que Él sí tiene cuidado de nosotros y Él nos salva. El clamor de los discípulos es un clamor desesperado. En Lucas dice que dijeron, maestro, maestro, como insistiendo para que el Señor los ayudara. Ahora, Jesús se levanta y dice la Biblia que dijo al viento y al mar, calla, enmudece. La Biblia aclara que no solo cesó el viento, sino que ocurrió el milagro de que el mar de pronto estuviera en calma. Y digo esto porque normalmente en este tipo de tempestades, cuando el viento azota, si el viento termina, cuando el viento termina, el mar todavía demora un tiempo en calmarse porque está embravecido y el viento es mucho más fácil por su composición que se calme a que se calme el mar. En el agua esto es más complicado. Pero Jesús, la Biblia dice que le dijo al viento y al mar, calla, enmudece. Estos discípulos estaban acostumbrados a ver de pronto formarse una tempestad de viento en el mar que agitaba el mar y que de pronto en algún momento también el viento cesaba, pero el mar demoraba en calmarse. Pero ahora están viendo un milagro. Están viendo que al mismo momento cesa el viento y se calma la tempestad. Y entonces ellos se quedan asombrados. Dice que se quedan asombrados, cesó el viento, se hizo grande bonanza en el mar. Y Jesús, al verlos así, les dice, ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y sabe, yo pienso que aquí, y estuve leyendo algunos comentaristas, y igual lo dice los comentaristas Jemison, Fawcett y Brown, lo que Jesús se refiere aquí no es el amedrantado que estaban antes de que Jesús calmara el viento y el mar por miedo al mar. Estaban amedrantados viendo el poder de Jesús. Lo que le causó confusión fue, ¿qué hombre es este? Como dijeron después, ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? Estaban atónitos. Y Jesús le dijo, ¿cómo no tenéis fe? ¿Cómo es posible que no crean que yo tengo poder sobre el viento y el mar? ¿O es que acaso creen que solo tengo el poder de convertir panes en multiplicar panes, aunque no había ocurrido ese milagro todavía, ellos no lo habían visto? Jesús venía de estar hablando en las parábolas que había contado allí en la barca misma, ahí en el mar de Galilea. Todavía no habían visto grandes milagros del Señor. Pero ¿qué hombre es este? ¿Quién es este? Ellos tuvieron, dice la Biblia, temieron con gran temor. Temieron con gran temor de quién es Jesús. Hace un momento lo habían tratado como alguien más. Maestro, levántate, que perecemos. Y ahora ellos sienten un temor reverente, porque el que está allí es el Señor. Mis hermanos, ¿realmente Dios protege a sus hijos? Esa es una pregunta que deberíamos hacerlo. Es algo que es una promesa bíblica vacía, es solamente una cuestión de escrituras. Dios es real, realmente Dios protege a sus hijos, aquellos que tomó por la sangre de Cristo. Pues sí, la Biblia enseña que sí. La Biblia enseña esa gran verdad. Y también la historia lo cuenta. Yo tengo aquí este libro, que es un libro que les recomiendo, un libro que nos recomendó a los estudiantes del seminario en una ocasión el doctor Leoncio Veguilla, cuando yo era estudiante del seminario hace ya 26 años atrás, y nos recomendó este libro, Ángeles, Los Ángeles, escrito por Billy Graham. Y les voy a leer una historia que cuenta Billy Graham aquí en este libro, entre tantas historias que cuenta, la historia del misionero John Peyton. John Peyton, que tiene un libro maravilloso autobiográfico que se llama 30 años entre los caníbales, fue un misionero escocés que fue a las Islas Híbridas, a las islas del Pacífico. Allí él le predicó a personas que eran caníbales. Él fue inspirado por los libros del Capitán Cook, que había viajado a esas zonas y escribió libros contando. Y él sabía que allí habían personas que no conocían al Señor Jesucristo y que necesitaban ser salvos. Así que él se dio la tarea de ir allí. La historia que él cuenta en su libro 30 años entre los caníbales, él cuenta que un anciano de la iglesia le dijo, John, no vayas allí, los caníbales te van a comer. Y él le contestó, Señor, con el mayor respeto, cuando usted muera lo comerán los gusanos. ¿Qué diferencia hay? Así que John Peyton y su esposa fueron a las Islas Híbridas a predicar el evangelio en medio de caníbales.
La historia cuenta que fue muy complicado, pero él cuenta, y cuenta Billy Graham en su libro Ángeles, esta historia. Dice: el reverendo John Paton, misionero en las Islas Nuevas Hébridas, relata una emocionante historia relacionada con la protección que brinda Dios a través de los ángeles. Los hostiles nativos rodearon el centro misionero en una ocasión con la intención de prenderle fuego para que la familia Peyton saliera y matarlos y comerlos. John Peyton y su esposa oraron durante aquella noche de horror que Dios los librara. Cuando amaneció, se sorprendieron al ver que los atacantes sin motivo alguno se habían ido. Dieron gracias a Dios por haberlos librado. Un año más tarde, el jefe de la tribu se convirtió a Jesucristo. Y Peyton, que recordó lo que había sucedido, le preguntó qué los había disuadido de quemar la casa y matarlos. El jefe le respondió sorprendido: ¿quiénes eran aquellos hombres que estaban con ustedes? John Peyton contestó: allí no había nadie, excepto mi esposa y yo. El jefe insistió en que habían visto muchos hombres cuidando el lugar. Cientos de hombres altos con ropas resplandecientes y espadas en sus manos. Parecían tener rodeado el centro misionero y los nativos no se atrevieron a atacar. Fue entonces que el misionero John Peyton y su esposa comprendieron que Dios había enviado ángeles a protegerlos. El jefe estuvo de acuerdo en que no había otra explicación. ¿Había Dios mandado una legión de ángeles a proteger a sus siervos cuando la vida de estos peligraba? Se pregunta Billy Graham. Y nosotros contestamos: sí, sí. Y esta es una historia. Recomiendo este libro, tiene muchas historias como esas. Los ángeles que Dios envía, dice la Biblia allí en el Salmo 34, claramente lo dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defienden. El ángel está allí para, en torno a nosotros, protegernos. Salmo 34, 7. Hay muchos versículos de la Biblia. En el Salmo 46, del 1 al 3, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque tiemblen los ríos y los montes a causa de su braveza, se rujan y se crespan las aguas, pero nosotros no tenemos temor. Dice también el Salmo 32, 7, tú eres mi refugio, tú me proteges del peligro y me rodeas con cánticos de liberación. Estos salmos fueron escritos por David, quien tuvo peligros reales. No eran solamente peligros de huestes satánicas, eran peligros de enemigos que venían a matarlo, peligros reales. Dios es el que nos da a nosotros esa confianza, hermano. Viene la tempestad, está cerca el huracán Milton, un huracán que viene con mucha potencia, con mucha fuerza, pero tenemos un Dios más fuerte y más potente. El Dios que nos bendice, el Dios que nos ayuda, el Dios que nos liberta, el Dios que envía ángeles alrededor de nosotros. Hermanos, estamos protegidos por el Señor. El Señor protege a sus hijos. Vamos a tener oración de confianza, de plena confianza, de acción de gracias, con súplicas por nosotros, los hijos de Dios, y también con misericordia por los habitantes de la Florida, todo, de quienes Dios también tiene misericordia. Pero a sus hijos es dada la promesa de que Él estará con nosotros, que no nos deja ni nos desampara y nos protege siempre. Vamos a orar, vamos a tener una oración de acción de gracia y confirmación de confianza y ruego a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, nosotros glorificamos tu nombre y nosotros tenemos la fe y el temor suficiente para creer que tú eres el más poderoso y que tú proteges a tus hijos y que envías ángeles que con escudos nos rodean, oh Dios, con espadas nos protegen. Y este tiempo, Dios, de tormenta, oh Dios, haz callar y enmudecer la tormenta alrededor de tus hijos. Protege a tu pueblo, protege a tu iglesia, y que nosotros nos levantemos para bendecir y ayudar también a los habitantes de Florida que van a padecer este huracán. Y que este huracán también haga que ellos se vuelvan a ti, para que se vean indefensos, porque los hombres de este tiempo, Dios, se creen poderosos, que no necesitan de ti, pero ellos necesitan doblar su cerviz y creer y reconocer que tú eres Dios y que nosotros dependemos y necesitamos tu ayuda, oh Dios. Toca el corazón
de los habitantes de la Florida que van a ser embestidos con este huracán, para que levanten sus ojos al cielo, Dios, y el Espíritu Santo les convenza de pecado, de justicia y de juicio, que nosotros podamos como iglesia levantarnos para bendecir y para predicar tu palabra y dar aliento y fortaleza en tiempos de crisis. Aquí estamos, oh Dios, confirmando nuestra fe. Creímos que tú nos proteges, es tu promesa y es tu verdad. Que tus ángeles alrededor nuestro nos protejan de nuestros enemigos y en este caso también de esta tempestad. Hazla callar y enmudecer alrededor de tu pueblo. Lo rogamos y pedimos y confirmamos nuestra fe en el nombre precioso de nuestro Salvador, nuestro protector, el poderoso Jesucristo. Amén, Señor. Gracias, mis queridos hermanos. Que Dios les bendiga en este tiempo también.